Bueno, muy buenos días. Estamos acá en Santiago de Chile, un nuevo podcast que está haciendo RH Management en conjunto con DCH Chile, directivos de Capital Humano. Tenemos el placer y el honor de tener a nuestra anfitriona, Macarena Albornoz, embajadora de DCH Chile y además flamante gerente de personas de ESACH. Y desde Madrid tenemos a Juan Carlos Espinosa, que está al otro lado del océano. Él está en Madrid, él es el fundador y presidente global de DSH, directivos de Capital Humano. Juan Carlos, muchas gracias por estar acá. Nos contaba en la previa que también estuvo un año acá en Chile y se enamoró de nuestro país, y que muchas gracias por sus palabras. Y aquí desde la Cordillera de los Andes queremos tener una conversación entretenida contigo. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar por acá. Muchas gracias, Patricio, gracias a vosotros, gracias a Macarena. Y efectivamente, como te comentaba, tuve el honor, ¿no?, de estar viviendo en Santiago en el año 2006 y 2007 y fue una experiencia fantástica. Tenéis, como te decía, un país espléndido, la verdad. Correcto. Maca, corrígeme, DSH Chile llega acá en julio del año pasado más o menos, se formaliza, ¿no es cierto? Así es, en junio instauramos nuestra junta directiva con 18 miembros de la junta directiva, grandes profesionales de recursos humanos, los principales directivos de quizás las organizaciones, una de las organizaciones más relevantes de Chile. Así que con ese grupo de directivos de capital humano iniciamos el capítulo en Chile, que la verdad ha sido bien exitoso. Hemos tenido grandes iniciativas que nos han permitido ir haciéndonos conocidos y fomentando finalmente la función de los directivos de capital humano en Chile, y aprovechando este mundo más internacional que nos permite conocer las buenas prácticas de todos los países, ¿no? Juan Carlos, tú fuiste uno de los fundadores de este grupo, de esta asociación, eres el presidente global. Cuéntanos un poco cómo nace DSH, cuándo nace, cuáles son los principales hitos que se ha hecho. Cuéntanos un poco para que nuestra audiencia sepa un poquito más cómo se gestó esto. Perfecto. Bueno, nacemos hace 6 años en España. Inicialmente es una organización que se crea en España, aunque es verdad, como luego explicaré, que desde el principio tuvo un foco clarísimamente internacional. ¿Y por qué surge? Bueno, yo llevo toda mi vida en el mundo del capital humano, de las personas y de la dirección de recursos humanos, y muchos de mis amigos, compañeros, directores de recursos humanos de grandes empresas en España, me comentaban que echaban de menos un punto de encuentro en el que podían estar solo ellos, que podían estar los directores y directoras de recursos humanos para compartir experiencias entre ellos y que tuvieran, por tanto, un marco más cercano, más común entre ellos. Y así nace la iniciativa. Nace la iniciativa para crear un punto de encuentro exclusivamente para directivos de capital humano en activo. Los miembros de DCH todos tienen que ser directivos de capital humano en activo y solo pueden permanecer mientras sean directivos de capital humano en activo. Porque lo que pretendió en su origen, ya te contaré la evolución, era ser el principal punto de encuentro entre los decisores y decisoras de recursos humanos de los países en los que operamos. La verdad es que el formato, probablemente porque era un formato nuevo, bastante innovador, primero por el perfil de los asociados y luego por el propio formato. Nuestros asociados, una vez que son admitidos a DCH, no pagan nada por ninguno de los servicios que reciben, no tenemos cuotas de inscripción ni tenemos cuotas periódicas, absolutamente nada, todos los servicios que prestamos son absolutamente gratuitos. Y esos eran formatos con la tercera pata, que era un foco muy internacional, muy innovador, ¿no? Repito, el propio formato de que solo fueran directivos, de que no pagaran nada los miembros y que además tuviera ese foco internacional. Yo creo que abrió un mundo completamente nuevo. En España tuvo un éxito enorme desde el inicio. A día de hoy en España contamos con más de 1.300 directivos de capital humano asociados, es decir, pues prácticamente todos los directivos de capital humano o una gran parte, ¿no?, de los directivos de capital humano que hay en España. Y en el año 2019 abrimos 3 países. Abrimos DCH en México, en Portugal y en Argentina. Y el año pasado, en 2020, abrimos otros países. Abrimos Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y Estados Unidos. En Estados Unidos, todos los de la Junta Directiva son directores regionales de la ATA. En todas las juntas directivas de DCH, todos, como decía Maca, en el caso de Chile, todos son los directores y directoras de recursos humanos de las empresas de más referencia en el país. Y este modelo de funcionamiento, yo creo que lo marcó la diferencia. Si quieres, luego te puedo explicar un poco más en profundidad las actividades que realizamos, pero yo creo que esta es la diferencia fundamental, ¿no? El foco al que vamos, compartir experiencias, buenas prácticas y generar conocimiento para la sociedad. Ahora, Juan Carlos, efectivamente te tocó, bueno,
a todos los gerentes de recursos humanos acá en Chile. A mí me ha tocado reportearlo, conversar con la misma Macarena, hemos conversado harto sobre el tema. Esto es un punto absolutamente distinto en la historia de la gestión de personas, lo que nos tocó vivir, lo que estamos viviendo el año pasado y hoy, sobre todo en toma de decisiones, o sea, en cambio de paradigma. ¿Cómo estás viendo tú este tema? Porque claro, tú tienes 6 años de vida, pero el 2020 es un año absolutamente particular para la historia del mundo en relación a lo que nos tiene sometido la crisis sanitaria y todo lo que conlleva a ello, que es crisis económica, crisis política, crisis social, etc. ¿Cómo se está viendo esto en una organización internacional como la tuya? ¿Cuáles son los dolores? ¿Cuáles son las conversaciones que se están teniendo ahí en el intertanto, en esto? ¿Cuál es tu mirada, Juan Carlos? Sí, a mí me gusta destacar cuando hablamos del impacto que ha tenido la COVID-19 en los departamentos de recursos humanos y en las organizaciones en general. Pero a mí me gusta empezar diciendo, porque lo creo profundamente, que recursos humanos, realmente los departamentos de personas han estado a un nivel altísimo en el conjunto de los países en los que operamos. Nosotros tenemos una visibilidad muy amplia en este momento porque estamos, como te comentaba, en 11 países, en España y Portugal y 9 países de América Latina, desde Estados Unidos, como decíamos, que están en la Florida y, como digo, son directores regionales hasta Chile, vamos, recorrido todo el continente. Tenemos una visión muy amplia y creo realmente que recursos humanos ha estado a un nivel altísimo. Porque ha tocado una situación muy complicada, que todos sabemos, ¿no? De repente, con el confinamiento, todo el mundo se tuvo que poner a trabajar en remoto de una forma además muy compleja, como todos sabemos, ¿no? Muchos países todavía están así, ¿no? Confinados, con dificultades para poder incluso trabajar físicamente. Y Recursos Humanos tuvo que hacer en paralelo todo. Tuvo que hacer la implantación del teletrabajo, del trabajo remoto, en muchos casos improvisando de manera inmediata. Tuvo que establecer modelos de comunicación nuevos por la nueva coyuntura que había y conseguir mantener a sus equipos vinculados y continuar con el engagement de las personas y de los equipos en las organizaciones. Tuvo que ayudar a los líderes a trabajar en entornos diferentes. Tuvo que ayudar en el proceso de transformación y todo esto en paralelo a todos los temas laborales. En muchos casos, pues obviamente ha implicado reajustes de personas, reenfoques, todo esto en paralelo. Esto, que ha sido una situación trágica desde el punto de vista social, sin duda, para todo el mundo y para todos los países en los que estamos, también ha sido la situación que ha propiciado que Recursos Humanos por fin haya demostrado lo que es capaz de aportar a las organizaciones. Yo creo que hay un antes y un después del COVID-19 respecto a la función de personas. Yo creo que claramente se ha demostrado que es una aportación de valor brutal, no solo en situaciones tan extremas como los hemos vivido, sino en un contexto general, y el papel que ha asumido los departamentos de personas, afortunadamente creo que es irreversible en su papel protagonista en los enfoques de las organizaciones. Y un elemento que ya venía siendo fundamental antes y que ahora se ha acrecentado, que son los procesos de transformación. Yo creo que ya nadie, no hay ningún CEO, ningún CEO que dude que los procesos de transformación deben ir acompañados del departamento de personas, departamento de capital humano, porque si no es imposible hacer las cosas. Gracias. ¿Cómo lo ves tú, Maca? Estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos. Creo que adquirimos un papel preponderante que quizás antes no en todas las organizaciones se visualizaba así. Hoy creo que se masificó y que el área de recursos humanos tomó un papel mucho más estratégico. Pero sabes que yo permanentemente me pregunto, estos cambios que efectivamente tuvimos que generar desde personas y que tocaron todas las áreas de la organización, ¿llegaron para quedarse o van a ir retrocediendo en la medida en que retroceda también la crisis sanitaria? Y ahí, Juan Carlos, preguntarte qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que dicen los grandes ejecutivos, qué es lo que ves, también las conversaciones con los grupos de CEO que pertenecen a SH, ¿qué es lo que está pasando? ¿Van a ir retrocediendo? ¿Hay cambios que llegaron para quedarse? ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que claramente hay cosas que no van a cambiar respecto al papel de la función de personas. Como dices, efectivamente nosotros damos mucha importancia también a la comunicación con los CEOs, con otras áreas de la compañía también con los CEOs, y nosotros hablamos mucho con los CEOs porque creemos que tiene que ser así. Yo creo que, y con lo que hablo con ellos además, y con ellas, ¿no? Tienen claro que cualquier proceso de transformación, esto es muy importante, los procesos de transformación de las organizaciones hasta hace poco, Recursos Humanos tenía un papel casi secundario.
lo cual es bastante disparatado, ¿no? Porque el proceso de transformación organizacional es un proceso de transformación cultural, en primer lugar, como creo que todos los que nos dedicamos a esto sabemos. Esto que conceptualmente antes la gente podría pensarlo, ahora lo ha vivido. Ya ha vivido cómo este proceso de transformación que se ha hecho no se podría haber hecho sin el papel protagonista del departamento de personas. Y esto ya es irreversible. También ha hecho que los profesionales de capital humano hayan hecho reenfoques suyos, que también esto es importante para que esta transformación sea sostenible y sustentable en el tiempo y que efectivamente no retroceda después. Nosotros lo sabes tú muy bien, Maca, desde el año pasado lanzamos un programa precisamente por este planteamiento de transformación, no pensando en la pandemia, sino en general un programa de agilismo para recursos humanos, precisamente para que los profesionales de capital humano se formen para ser el motor de la transformación de las organizaciones, para ser organizaciones más ágiles. Este es un programa que está teniendo un éxito brutal en todos los países porque los profesionales de capital humano han entendido que deben liderar los procesos de transformación. Yo conozco ya varias compañías, sobre todo grandes corporaciones, en que las oficinas de transformación están lideradas por un lado, el director o el director general, como se llama en cada organización, ¿no? Por el director de personas, por un lado, y por el director de tecnología, por otro, trabajando juntos. Esto era impensable hace muy poco tiempo y ahora es absolutamente inevitable, afortunadamente, ¿no? Y esos cambios se empezaron a producir antes. Creo que el papel del agilismo y del papel que Recursos Humanos está tomando en el agilismo ha ayudado a esto, y lo que ha hecho la pandemia es impulsar este cambio. Pero sin duda es un cambio que no va a volver atrás, afortunadamente. Afortunadamente. Juan Carlos, pensando en los aprendizajes que podemos sacar de esta crisis sanitaria, pensando además que, tú bien lo dijiste, casi la mayoría de los socios de DSH son grandes empresas en general, con buenas prácticas, con presupuesto importante para áreas de recursos humanos, con buenas relaciones con los sindicatos, con conversaciones, con diálogo social, etc. Sin embargo, la pandemia pega distinto dependiendo un poco de las realidades económicas de cada país, bueno, y qué hablar de Latinoamérica. ¿Cómo se da ese aprendizaje a propósito de lo que estábamos conversando, de lo que se queda, de lo que se transforma, pensando también en que hay una crisis social económica, de desigualdad, sobre todo acá en Latinoamérica? ¿Cómo conversa eso? Pensando en que DSH, claro, tiene un grupo de conocimiento de gente con muy buenas prácticas, pero quizás no es muy representativa de la mayoría de la fuerza laboral. ¿Cuáles son los aprendizajes ahí que se está discutiendo en los pasillos de DSH? Sí, sobre todo dos cuestiones que es muy importante lo que planteas, Patricio, es muy importante además para DSH, para nuestro propósito. Nuestro propósito de DSH es impulsar el desarrollo de las personas a través de impulsar la función directiva de capital humano. Efectivamente, nuestros asociados son fundamentalmente grandes compañías. Hombre, contamos con más de 3.000 directivos de capital humano en 11 países, todos directivos de capital humano, pero todo este conocimiento acumulado que generan, tanto talento directivo de capital humano juntos, tiene que servir para más cosas que para apoyarse entre ellos. Sin duda, como te decía, nuestro foco inicial era crear un ecosistema para intercambiar experiencias y buenas prácticas entre ellos. Pero hemos tenido muy claro desde el principio que eso nos daba una responsabilidad hacia la sociedad en la que operamos y que todo este conocimiento acumulado tenía que servir también para aportar valor al conjunto de la sociedad y muy especialmente, como decías tú, a las pequeñas compañías. Las pequeñas compañías que muchas veces no tienen ni los criterios ni las formas de abordar problemas que van a tener que enfrentar día a día. Por eso en DCH, al ámbito de la generación de conocimiento le damos muchísima importancia. Nosotros hacemos muchas investigaciones, hacemos 2 anuales, una con carácter de barómetro, lo llamamos, que desde el año pasado se hace también en Latinoamérica, para comparar además regiones. Una sobre la gestión del talento, cómo se gestiona el talento de verdad en los diferentes países, cómo se atrae talento, cómo se vincula, cómo se desarrolla y cómo se desvincula talento, para que sepamos cuál es la realidad de las compañías. Y por otro lado, cómo está siendo el proceso de transformación de la digitalización de la función de recursos humanos, que es el otro barómetro que hacemos cada año. Es la 6ª edición y cada año vemos lo mismo para ver cuál es la realidad y que esto sirva también de orientación a las demás compañías. Pero hemos querido dar un paso adelante precisamente por la situación actual. Y en el año 2020 para nosotros es crítico lo que hemos llamado los libros blancos. Estamos trabajando en 4 libros blancos que lo que pretenden, lo que están haciendo siempre de la mano de las principales universidades y escuelas de negocios de los países en los que operamos. Estamos recogiendo las mejores prácticas de nuestros asociados, de las grandes compañías, para ponerlas a disposición del conjunto de la sociedad y de las pequeñas compañías. De hecho, estamos trabajando un libro blanco específicamente sobre el trabajo remoto, que estamos haciendo con la Universidad de Navarra,
que es la Universidad Española, que es todos los rankings internacionales, está en la posición más alta. Con ellos estamos haciendo un libro blanco, estamos acabando ya, sobre trabajo remoto, que lo que pretende es precisamente esto, recoger estas mejores prácticas de las grandes corporaciones que tienen más recursos, como bien decías, Patricio, para dar pautas y guías a compañías más pequeñas para que puedan implementarlo también con eficacia. Lo mismo estamos haciendo con la gestión del talento senior, que es otro libro blanco que estamos desarrollando, para también ayudar a las compañías a tener buenas prácticas en la gestión del talento senior, que es una problemática importantísima en todos los países, como sabes muy bien, especialmente en los países desarrollados, que estamos teniendo un proceso de envejecimiento de la población muy importante. En paralelo también nos preocupa mucho la empleabilidad joven y por eso estamos lanzando un libro blanco también de empleabilidad joven para dar pautas también en este ámbito, tanto a las compañías como a los propios jóvenes para que sean más empleables y que tengan recursos para ser más empleables, que es el mejor recurso que podemos dar a las personas para que tengan un buen desarrollo. Y un cuarto libro blanco sobre la gestión de las personas con discapacidad. Estos libros blancos, como digo, lo que pretenden es recoger este conocimiento acumulado de los grandes directivos para ponerlo a disposición de la sociedad. Maca, ¿cómo ves tú el tema del aprendizaje? ¿Hay algún complemento con lo que nos decía nuestro presidente, Juan Carlos? Oye, por mi parte, quería destacar que algo bien relevante que tiene el DSH es que en la generación de conocimientos, primero, aborda efectivamente todos los aprendizajes que las grandes organizaciones van adquiriendo y los sistematiza a través de estos libros blancos y a través de diferentes fórmulas de sistematización de información que tienen disponible en su página, y que está de público conocimiento de quien entre a la página, y también hay partes un poco más exclusivas para quienes son asociados. Pero es bien relevante que DSH reúne toda esta información y todos los aprendizajes que vamos sacando de diferentes situaciones, porque ahora está el COVID, pero antes del COVID también había muchos temas relevantes que íbamos abordando. Oye, y los trabaja en conjunto con las escuelas de negocio, las principales escuelas de negocio de cada país. Por tanto, por una parte tienes la información que se recoge de los grandes directivos de capital humano de empresas muy relevantes a lo largo del mundo, en conexión con las escuelas de negocio que tienen la metodología y las capacidades para hacer investigaciones de altísimo nivel. Y eso está disponibilizado para la sociedad finalmente. Así que agradecer eso y invitar a todos quienes están viendo este podcast también a aprovechar esa información que está disponibilizada. Gracias. Juan Carlos, Macarena, entrando un poco en la última parte de nuestra conversación, hablar un poco de los desafíos de lo que se nos viene, que es un tema muy amplio. Antes de la pandemia, casi todo en recursos humanos estábamos metidos en el tema de la transformación, a propósito de esto de la disrupción tecnológica o la revolución 4.0. La pandemia, el lado positivo, como tú bien lo dijiste, Juan Carlos, y la Maca también lo afirmó. Claro, el teletrabajo llega para instalarse y ya por primera vez son amigos los gerentes de tecnología con los gerentes de recursos humanos, que es un gran tema para nosotros. Entonces, esa es la pandemia de las cosas positivas que se está dando. Sin embargo, hay mucho desafío y acá, como decimos en Chile, hay mucho paño que cortar todavía en relación a qué es lo que se nos viene en realidad desde el punto de vista de gestión de personas en el siglo XXI. ¿Cómo lo estás viendo tú, Juan Carlos, y cuáles serían tus principales visiones, perspectivas al respecto? Sí, mira, este es un tema que a nosotros nos ocupa, nos preocupa y nos ocupa mucho. De hecho, si quieres, incluso antes de decirte cuál es mi visión, ¿no?, sobre estas cuestiones, por lo que hablo con los asociados, es el tema que nos ocupa tanto que hemos de nuevo aprovechado las capacidades que tenemos como organización global, para hacer algo que creo que aportar mucho valor a la función. Como decía Maca, en todos los países en los que estamos, en nuestro consejo asesor están el top 2 o top 3 de las escuelas de negocios y universidades de cada país. Entonces, estamos lanzando unas jornadas. La primera se va a hacer el 27 de abril en España y luego se van a reproducir en junio y julio en América Latina, en 2 clústeres. Pero estamos haciendo unas jornadas con las principales escuelas de negocios y universidades. En el caso de la que se va a hacer en la península ibérica, va a ser con el IES, ESADE y el IE, que son las 3 escuelas de negocios top en España, y con Nova Business School y la Universidad Católica de Oporto, en el caso de Portugal. Y los representantes de estas 5 universidades y escuelas de negocios van a decirnos cuál es su visión sobre el futuro de la función y del directivo de capital humano. En esta jornada vamos a generar un paper con las conclusiones que vamos a poner a disposición de todo el mundo también, y esta misma actividad vamos a replicarla en 2 clústeres de América Latina, como decía. Por un lado,
lo haremos con Colombia, Perú y México, y por otro lado con Uruguay, Argentina y Chile. Y lo mismo, en estos clústeres con cada uno de estos 3 países, las principales escuelas de negocios y universidades de cada país van a hacer lo mismo, generemos un paper de cada país y luego uno de consolidación de esas conclusiones, para dar pautas desde el mundo de la academia, que también es interesante. A nosotros nos interesa mucho acercar también el mundo de las universidades de mayor nivel con el mundo corporativo, acercarlo cada vez más para generar vínculos de comunicación, y esto creemos que va a aportar un gran valor. Yo creo que hay retos relevantísimos para la función de recursos humanos y para los profesionales de capital humano en el futuro inmediato. Lo decías, empezamos con los temas de transformación, pero tenemos que avanzar en muchas cosas. Por ejemplo, ahora, y por lo mismo, hemos lanzado un programa nosotros de HR and People Analytics, porque recursos humanos, los directivos profesionales de recursos humanos, tenemos que hablar por fin y definitivamente en el mismo lenguaje en el que se habla en todos los comités de dirección. Y esto ha sido un proceso que cada vez hemos ido haciendo más, pero hay que, de verdad, entender que la función de recursos humanos necesita tener especialistas en analítica de datos, profesionales de capital humano expertos en analítica de datos. Igual que todos los que nos dedicamos a esto, debemos tener unos conocimientos mínimos suficientes de analítica de datos, porque la única forma de defender nuestros criterios, de aportar valor a la organización desde el capital humano, es poder defender en los comités de dirección nuestros planteamientos con números y datos. Porque es lo que se entiende, obviamente, en los comités de dirección. Y aquí nos quedaba mucho por hacer, cada vez menos, porque afortunadamente cada vez el papel de los directivos de capital humano está más claramente enfocado a esto. Muchas veces se habla de que teníamos que ser un partner del negocio o una parte del negocio, lo que hemos llamado siempre. Sin duda tiene que estar muy cerca del negocio, pero no solo tiene que estar cerca de comprender el negocio, tiene que entender muy bien las estructuras de funcionamiento de las organizaciones y, por lo tanto, los datos que permiten tomar esas decisiones. Yo creo que es el reto inmediato que tenemos los profesionales de capital humano y que estamos abordando y que nosotros como DCH estamos impulsando mucho, precisamente porque creemos que es crítico para terminar de poner a los profesionales de recursos humanos en el centro de las organizaciones, que es donde deben estar. Y en esa línea, ¿qué pasa con el tema? Bueno, en Europa se está recién legislando en el tema de la privacidad de los datos. Hay toda una polémica en relación a los grandes manejadores de nuestros datos personales, como son Facebook, Google u otros. Y el tema de la información es poder, en definitiva. ¿Qué pasa con el tema ético del manejo de esta información en People Analytics, siendo que es un tema relevante? Yo comparto absolutamente, pero también está el tema ético. ¿Cómo usamos esa información? Porque esa información se puede usar para bien, para mal o en términos medios, pero en el fondo tiene que haber un borde ético que regule eso, cosa que aún todavía no está regulada en muchos países del mundo. ¿Cómo está esa discusión a propósito de People Analytics como un principal desafío que tú estás planteando? Sí, bueno, sabes que, como bien dices, en Europa tenemos una legislación enormemente restrictiva y durísima en todo lo que tiene que ver con protección de datos. Es una legislación, yo creo que es la más dura del mundo, la que tenemos dentro de la Unión Europea. Pero esto no es contradictorio con una buena analítica de datos. De hecho, la analítica de datos se basa sobre todo en datos agregados. Lo que interesa para la toma de decisiones no son datos personales de los individuos, que eso es otra cuestión que ahora veremos también, ¿no? Son los datos agregados que permiten a recursos humanos tomar decisiones de gestión basado en la realidad. Muchas veces habíamos fundamentado nuestra toma de decisiones en creencias. Y no podemos fundamentar la toma de decisiones en creencias. La toma de decisiones hay que basarla en hechos, en datos concretos. Yo te pongo un ejemplo que a mí me sorprendió mucho. Una gran corporación internacional, la directora de recursos humanos, me contaba en una ocasión, antes de la pandemia os voy a contar esto, pero sobre esto hay muchos ejemplos. Me comentaba, cuando pensamos en el teletrabajo, antes de la pandemia, repito, cuando hablamos de teletrabajo y pensamos, ¿a quién le va a gustar más? ¿Quién va a preferir teletrabajar? Si nos hubieran preguntado a todos nosotros, por un aparente sentido común, hubiéramos dicho que probablemente los más jóvenes, ¿verdad? Pues hicieron un estudio en su propia compañía para saber quiénes eran los colectivos que más preferían teletrabajar. Y el resultado fue exactamente el contrario. El contrario de lo que el sentido común parece que nos diría. Y eran precisamente los perfiles más senior los que tenían mayor preferencia por el teletrabajo y los más junior los que tenían menor preferencia. Lo cual, si lo analizas, es bastante lógico, porque las personas que están incorporándose al proceso, a su carrera profesional, necesitan un mucho más soporte y mucha más interacción con compañeros, lo cual es completamente lógico y razonable. Pero fíjate cómo
el supuesto sentido común podría decirnos lo contrario, y cuando vas a analizar de verdad la realidad y vas a medir de verdad la realidad, te encuentras con que lo que creías no es la realidad. Esto nos ha pasado mucho en recursos humanos, que hemos tomado decisiones por creencias, que es lo que tenemos que dejar de hacer. ¿Cómo lo ves tú, Macarena, el tema del Pivote Analytics como desafío? ¿Cómo lo estás mirando tú? Oye, sin duda es un modelo que también siento que llegó para quedarse. Siento que también llegó hace bastante tiempo, pero estamos avanzando, todavía está bien inmaduro en la mayoría de las organizaciones. Sobre el tema ético, Pato, me pasa que efectivamente estás bien en el borde. En países como España está muy regulado. En este lado de la cordillera la cosa no está tan regulada, todavía quedan muchos espacios en blanco y por tanto necesitamos que los mismos ejecutivos sean quienes guarden ciertos marcos éticos, aun cuando las herramientas te ayudan, las herramientas de productividad, que finalmente son como quizás las más complejas, te ayudan porque te exigen datos agregados para hacer análisis y por tanto extraen los datos de manera agregada. Pero mientras no esté regulado, creo que también somos llamados, como en muchos otros aspectos, a marcar bordes éticos que permitan que esto sea utilizado para el bien de la organización y de los colaboradores y no para quizás tomar otro tipo de acciones que finalmente terminan restando no más que sumando. Juan Carlos, otro de los desafíos que siempre se hablaba ante la pandemia, que yo creo que se va a retomar ahora, porque la realidad además lo está impulsando así, era toda esta discusión de la disrupción tecnológica, de la desaparición de oficios, de trabajos, versus la creación de otros nuevos. Y en DSH, claro, están las empresas más grandes que me parece que están mucho más cerca de esta realidad que otro tipo de empresa. Y esta discusión de que van a haber menos trabajos, que van a haber trabajadores inútiles, como lo decía Yuval Harari, hablaba de trabajadores inútiles, o sea que en el fondo la robotización, la digitalización del trabajo va a estar a punto de que van a desaparecer carreras y oficios y las personas no van a tener nada que hacer. ¿Qué pasa con esa discusión en tu círculo? ¿Cómo se está viendo eso? Mira, el tema, además que nos gusta utilizar muchos anglicismos, ¿no? El tema de la skilling y reskilling es el centro de estas. Cuando hablamos de procesos de transformación digital y de digitalización y tecnología, muchas veces pensamos en que estamos hablando de enormes complejidades y no es así. No es así. La adaptación digital de perfiles profesionales es mucho más sencillo de lo que muchas veces pensamos. Van a desaparecer profesiones sin duda alguna. Se van a readaptar otras, sobre todo. La mayoría se van a readaptar. Pero la mayoría se van a readaptar y los profesionales que no se readapten van a tener un problema importante. Ya estamos diciendo, yo creo, en todos los ámbitos, que probablemente la competencia más importante hoy y en el futuro va a ser la habilidad para aprender. La habilidad para aprender y la actitud para aprender. Porque lo que sabíamos hace 2 años, pues a lo mejor ya no nos vale hoy y seguro que no nos va a valer dentro de 5 años. Por lo tanto, hay dos temas, uno actitudinal y otro de desarrollar la habilidad para aprender y el papel de las compañías para ayudar a nuestros empleados a que sean más empleables. Como decía antes con el empleo joven. Más empleables significa que les demos los recursos formativos que les permitan estar permanentemente en el mercado laboral, incluso fuera de nuestra organización, dentro o fuera de la organización. Y repito, esto muchas veces son adaptaciones mucho más pequeñas de lo que creemos. Creo que habéis visto también informes, hay muchos en este momento en el mercado, como están marcando, que muchas de las propias profesiones específicas vinculadas con tecnología que se necesitan, se aprenden en 6 meses. En 6 meses. No se trata de grados de 5 años, sino esas adaptaciones, y en muchos casos adaptaciones mucho más pequeñas. Y hay muchos perfiles profesionales que es muy fácil redactar. Hay otros que no, evidentemente, hay algunos perfiles que va a ser mucho más complicado y ahí tenemos una responsabilidad de las compañías y las propias sociedades para resolver esas situaciones. Pero la mayoría de los perfiles sí son readaptables a la nueva realidad, en muchos casos repito, ajustes muy finos, y que no requieren. Pero sobre todo, repito, lo fundamental es que la empresa fomente una actitud permanente de aprendizaje, que los profesionales asumamos que tenemos que estar aprendiendo permanentemente y dotemos de recursos para hacer esto. Maca, ¿cómo tú ves el tema? Tú estás trabajando en un sector, claro, justamente también que el tema de lo que son servicios médicos en general, medicina, son relevantes. ¿Cómo ves tú esta cosa de
que desaparezcan oficios, carreras, funciones, y que estemos a puertas de tener estos trabajadores inútiles como habla Harari. Oye, quizás yo soy mucho menos alarmista de lo que aparece de pronto en los medios, porque yo creo que lo que va a desaparecer finalmente son tareas rutinarias, y en ese sentido son tareas en las que un ser humano aporta poco valor. Y desde ahí creo que la reconversión, como decía Juan Carlos, es algo que tiene que también llegar a todos nosotros, ¿no? A todos los trabajadores, con la capacidad de aprender y de desaprender permanente y constantemente. En el área de salud, que es el área en la que yo estoy, la verdad es que la tecnología solo nos ayuda a llegar a muchos más lugares, ¿no? Como a derribar fronteras y a democratizar la posibilidad de tener acceso a la salud y a las especialidades que en diferentes puntos de nuestro país y del mundo hay gente que no tiene ningún tipo de acceso. Por tanto, más que reemplazar, lo que hace es transformar la forma de hacer las cosas en salud. Y nuevamente, los cargos que se están reemplazando por tecnología son cargos repetitivos. Y la gente lo que estamos haciendo, por lo menos desde acá, es reconvirtiendo las capacidades para que en la labor que ejercen agreguen valor, y un valor que no lo puede dar, hasta el día de hoy por lo menos, una máquina. Entonces estamos reconvirtiendo a los perfiles, apoyándolos, como decía Juan Carlos. Sin duda lo más crítico es lo actitudinal, porque finalmente son las personas quienes deciden si quieren aprender, desaprender y volver a convertirse. Nosotros hemos tenido unas adaptaciones bastante exitosas y, como te digo, finalmente en este mundo, que es en el mundo de la salud, las tecnologías nos han ayudado a democratizar y a ampliar nuestras redes, lo que genera un sentido además muy profundo en todos quienes participamos en el mundo de la salud. Así que eso te puedo contar de lo que está pasando por acá. Juan Carlos, otra pregunta que te quiero inevitablemente hacer. A mí me tocó conversar, bueno, en general me ha tocado reportear harto con la OIT acá en Chile, con el encargado del Cono Sur, con el director ejecutivo. Cuando la OIT cumplió 100 años, que fue hace 2 años atrás, uno de los grandes temas de ello era la preocupación que había con todo este tema de la disrupción tecnológica y cómo el mundo del trabajo estaba cambiando rápidamente. O sea, la OIT se crea en un contexto civilizatorio absolutamente distinto al contexto civilizatorio que estamos ahora. Ustedes además como DSH, y acá en Chile me consta, y me imagino que tus asociados, tanto en España como en otros países, corresponden a grandes empresas que tienen relaciones laborales muy sólidas, con diálogo social instaurado, es algo natural, es parte de su quehacer. Sin embargo, esta transformación del mundo del trabajo también está amenazando lo que nosotros, la lógica que estábamos entendiendo de las relaciones laborales como las veníamos construyendo. La pandemia nos coloca también al frente esta posibilidad. A mí me toca ver y leer en Europa que al final este diálogo tripartita fue fundamental para tratar de avanzar en una situación sustentable para superar la pandemia. O sea, conversar Estado, sindicatos y gremios empresariales. ¿Cómo están viendo ustedes este tema también de relaciones laborales, de esta transformación del mundo del trabajo que es imparable? ¿Cómo se está viendo esa conversación ahí a ese nivel? Tocas un tema muy profundo y muy importante, y que probablemente será una de las mayores transformaciones probablemente que ha habido en el mundo del trabajo en toda su historia. La pandemia está produciendo, y esta aceleración que se ha generado con el tema del teletrabajo, el trabajo remoto, está haciendo replanteamientos de las propias relaciones laborales desde el punto de vista global. Quiero decir, si una compañía tiene que contratar un profesional de cualquier actividad que no sea una actividad de aplicación directa a un puesto de trabajo, quiero decir que no sea un trabajo manual en un puesto de trabajo concreto, gran parte de las actividades se pueden hacer de manera remota. Todos los que pueden trabajar de manera remota pueden trabajar en cualquier país. Ya está habiendo, como sabemos, muchas compañías. Hace poco, una de las compañías de referencia en el mundo de la tecnología, como sabéis, anunció que iba a permitir a sus empleados trabajar desde cualquier parte del mundo con las mismas condiciones que tienen en este momento en California, sus propios empleados de allí. Pero más allá de esto lo que significa es que una compañía va a poder, y está haciendo ya,
si se generaliza el teletrabajo, va a poder contratar personas en cualquier parte del mundo. Y esto va a transformar de manera radical las relaciones laborales si esto se produce. Y probablemente aquí los estados van a tener que intervenir en algún momento si creen que tienen que intervenir, ¿no? Porque esto va a revolucionar todo. Si esto de verdad se generaliza y de verdad las compañías empiezan a contratar a sus empleados en diferentes países del mundo, independientemente de la ubicación geográfica, sino pensando solo en la aportación de valor que les puede hacer ese empleado por sus características y su cualificación, va a hacer, sobre todo en los países más desarrollados, con unos costes laborales mucho más altos, que muchas compañías se planteen, pues a lo mejor tiene más sentido que yo contrate en lugar de un profesional, por ejemplo, un programador, en vez de en Alemania, que está viendo en Frankfurt, pues a lo mejor me interesa contratarlo en la India, por ejemplo. Quiero decir que esta apertura del mercado laboral implica unos retos que no ha vivido jamás la humanidad. Y si se generaliza, va a implicar unos retos brutales para las compañías, para los profesionales y para los estados también. Correcto. ¿Y cómo lo ves tú, Maca, eso? No tengo mucho más que agregar a lo que dice Juan Carlos. Hoy hay empresas y empresas, solo poner cierto matiz, ¿no? Porque hay organizaciones tecnológicas que efectivamente pueden contratar a personas en cualquier parte del mundo. Nosotros también tenemos una aerolínea que cerró sus oficinas y toda su gente hoy trabaja en teletrabajo y de aquí para siempre, y por tanto nuevamente ahí se abre la posibilidad de contratar en cualquier parte del mundo, y efectivamente eso va a revolucionar las relaciones laborales. Pero queda otro gran sector de productividad finalmente que vamos a seguir con las relaciones como se han ido construyendo, y yo creo que hemos avanzado a otro estadio en relaciones laborales, por lo menos en Chile o en este lado, donde efectivamente estamos trabajando y colaborando muy de la mano, como tú también decías, Pato, ¿no? Como el mundo empresarial y los gremios bien de la mano, el mundo económico, los gremios y el empresariado bien de la mano, para justamente enfrentar las transformaciones que vamos a tener que ir viviendo. Y ahí yo creo que los sindicatos también se han visto desafiados a ir adquiriendo nuevas habilidades y aprendiendo y metiéndose mucho más en el mundo económico y en el mundo desde como la organización, y no solo como este rol que tenía antes de solamente una visión más desde el empleado. Ahora creo que se han desafiado a mirar un poco la visión más estratégica y por tanto trabajando más de la mano con las organizaciones. Bueno, estamos llegando al final de nuestra conversación. Me gustaría tener palabras de cierre, Juan Carlos y Macarena, de nuestra conversación brevemente. Juan Carlos, tus palabras de cierre para esta parte del mundo cerca de la cordillera de los Andes. ¿Qué nos puedes decir? Pues bueno, que para DCH es un enorme privilegio el poder estar poniendo en conexión a directivos de capital humano de tantos países, compartir experiencias, aportar valor a la función de recursos humanos. Como te decía al inicio, yo tengo una especial vinculación emocional con Chile, con lo cual cuando constituimos el capítulo en Chile para mí fue especialmente satisfactorio e interesante, y además tenemos al frente a una embajadora principal que es Macarena, que es espectacular, y una junta directiva excepcional, con lo cual simplemente agradecer a todos el apoyo que están prestando a este gran proyecto. Creo que entre todos estamos haciendo algo inédito en el mundo de la función de recursos humanos, y creo que la aportación de valor que podemos hacer para las personas, para todo el conjunto de los empleados, va a ser muy importante. Por lo tanto, mi agradecimiento a todos y a vosotros, obviamente, Patricio, a vuestra organización también, el H Management, por esta colaboración, y como siempre a vuestra disposición para todo aquello en lo que podamos aportar valor. Muchas gracias, Juan Carlos. Macarena, sus palabras de cierre. Oye, Patricio, solo agradecerte a ti y agradecer a la revista que permite también democratizar nuevamente el conocimiento de recursos humanos para todos quienes puedan tener acceso. Agradecerte por invitarnos, por permitir estos diálogos que son tan necesarios para la función de un directivo de capital humano. Así que solo palabras de agradecimiento. Muchas gracias, Juan Carlos, también por participar de este podcast, que espero que sea, estoy segura que va a ser de gran utilidad para quienes nos puedan ver. Bueno, muchas gracias DCH por la posibilidad de que exista el proyecto como tal. Creo que una gran oportunidad para las áreas de recursos humanos, para sus trabajadores, para sus gerentes, tener la posibilidad de conversar, del diálogo. Y Juan Carlos, que es absolutamente invitado, son infinitos los temas que podemos conversar, y aprovechemos a
esa posibilidad de poder seguir reflexionando junto a Macarena, porque hay mucho que conversar con muchos actores y bueno, absolutamente invitado a futuro para tener más conversaciones en distintos niveles con distintas personas para seguir profundizando y mejorando la función de recursos humanos en Chile y en el mundo, en el fondo. Así que muchas gracias a Juan Carlos y Macarena por la posibilidad de conectarse para seguir conversando sobre los temas que nos competen en las áreas de recursos humanos. Así que muchas gracias y saludos desde Chile, Juan Carlos, que tenga un buen día allá en Madrid. Maca, seguimos conversando nosotros. Muchas gracias Gracias. a todos Gracias, Juan vosotros. Chao, Carlos. chao. Gracias. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto.